Buenas tardes a todos y todas. Hoy quiero compartir con ustedes una presentación que hicimos un par de semanas atrás en el SAGI 2024. El SAGI es el 13º South American Symposium on Isotope Geology. En esta oportunidad habíamos tratado de reconstruir la historia de los últimos 60 años de geocronología en los Andes, con especial énfasis en un programa del IGCP, del International Geological Correlation Program, el 120, que hablaba sobre la evolución magmática de los Andes. En este programa, que se inició alrededor de los años 70, fue muy importante por varias cosas. En primer lugar, en esa época había muy pocas e imprecisas edades, principalmente potasio-argón o rubidio-estroncio, que permitían evaluar parcialmente el modelo orogénico andino propuesto por John Dewey y Bird en 1970. En estos trabajos de geocronología fue realmente un pionero Alan Clark, un geocronólogo y tectonista y geólogo economista de Canadá, de la Queen's University, y un grupo de estudiantes que lo acompañaba, que trabajaron en aquellos años en el norte de Chile. Y básicamente lo hicieron para establecer la edad de los pórfidos de cobre y sus rocas encajantes. Ellos, junto con otros laboratorios europeos, proveían las primeras edades absolutas que se conocían en los Andes. Pero tenemos que esperar a la actividad realizada por el doctor Humberto Cordani de la Universidad de San Pablo, quien realmente fue fundamental para el conocimiento de la geocronología andina. El primer contacto que tuvo Humberto Cordani con los Andes fue una expedición brasileña a los Andes peruanos en 1962, que se puede decir fue el principio de largos años de trabajo y colaboración en los Andes. Hay que reconocer que en la década del 70, especialmente en los inicios del 70, la cantidad de datos disponibles de tipo isotópico geocronológico para entender la evolución temporal de las edades en el espacio y en el tiempo era casi imposible por la escasez de esos resultados. Entonces, ese modelo propuesto por John Dewey, el Andean Type Model, realmente no pudo ser conferido por falta de edades correspondientes. Es ahí que toma principal importancia la colaboración que hubo entre Francisco Munizaga y Humberto Cordani. Eso inició en unas reuniones preliminares en 1974 con motivo de realizarse en Antofagasta, Chile, una reunión de la International Association of Volcanology and Chemistry of the Earth's Interior. En esa reunión tuvieron oportunidad de charlar, intercambiar ideas y ver lo importante que sería para los Andes hacer un programa de evaluación geocronológica para permitir conocer sus edades. Se puede decir que esto marcó el inicio de un trabajo fundamental en el desarrollo de la geocronología andina. Los que participaron en esos inicios fueron básicamente Humberto Cordani de la Universidad de San Pablo, Enrique Linares del INGEIS en Buenos Aires, de la Universidad de Buenos Aires, y Francisco Munizaga, del Instituto de Investigaciones Geológicas del CERNA-GEOMIN de Santiago de Chile. Ellos marcaron un cambio al proponerse obtener nuevas edades de las rocas ígneas de los Andes. La colaboración entre ellos rápidamente se distribuye a lo largo de la cordillera de los Andes, y en esos primeros años se destaca la presencia de Jorge Restrepo de la Universidad de Medellín en Colombia y otros colegas que jugaron un rol realmente muy importante. En esta foto podemos ver a Enrique Linares, Jorge Restrepo, Francisco Munizaga, Humberto Cordani y Reinaldo Charrier en Santiago de Chile a inicios de la década del 70. El cambio fundamental fue el lanzamiento del programa IGCP 120, Evolución Magmática de los Andes. Este programa fue lanzado para estudiar la evolución magmática de los Andes a través de la colaboración de la Unión Internacional de Ciencias Geológicas y la UNESCO. Ambas instituciones tenían un programa conjunto que se conocía como el International Geological Correlation Program, el IGCP.
que era un programa de correlación geológica internacional que permitía, en forma mancomunada con la IUCS y la UNESCO, realizar toda una serie de investigaciones patrocinadas por estas instituciones. El programa IGCP se lanzó en 1972 en París. Pocos años después de ese lanzamiento, fue aprobado el IGCP 120, el de evolución magmática de los Andes, que fue una iniciativa de Humberto Cordani, que fue elegido como el chairman de ese proyecto. Los principales goles del IGCP 120 fueron tratar de determinar la edad de los mayores eventos volcánicos y plutónicos y su relación con los eventos tectónicos a lo largo de los Andes. Y de esta forma correlacionar ambos, las rocas ígneas y las volcánicas, a través de la cordillera y las regiones relacionadas. La reunión inicial se realizó en San Pablo en 1976 y que fue seguida por una segunda reunión, aparte de la administrativa organizativa de San Pablo, una reunión de trabajo que se realizó en Chile en ocasión del primer Congreso Geológico Chileno en el año 1976. El programa fue muy exitoso entre 1976 y 1985. Se realizaron numerosas reuniones científicas a través de los Andes y con una fuerte participación de diferentes países andinos. La colaboración de los laboratorios de San Pablo, Buenos Aires y Santiago en la datación de rocas por el método de potasio-argón, rubilo-estroncio, uranio-plomo y argón-argón fue fundamental. A esa participación en esa participación también colaboraban laboratorios como el de la Universidad de California en Berkeley o el de Texas en Dallas y la Universidad de Grenoble en Francia. Aquí podemos ver en este mapa de América del Sur la sucesión de eventos realizados. El primero de ellos, la reunión administrativa, fue en San Pablo en 1976, al que le siguió el primer encuentro de trabajo en Santiago en ocasión del primer Congreso Geológico Chileno. Hubo dos segundas reuniones, una en Guayaquil, Ecuador, y otra en Bucaramanga, en Colombia, a las que siguieron el tercer encuentro en el Congreso Geológico de Neuquén de 1978. El cuarto congreso se realizó en el sur del Perú, en Arica. El sexto congreso se realizó en Buenos Aires en 1982 con motivo del Congreso Latinoamericano de Geología, al que siguieron otros congresos como el de La Paz en 1978 y después en 1984, el de Bucaramanga en 1984, el de Bariloche en 1984. Pero hay que reconocer que el fundamental, el milestone en ese desarrollo fue realmente el último encuentro que se hizo en Santiago, como corolario de esa reunión tan importante que había ocurrido en el Simposio Internacional que se realizó durante el 26º Congreso Geológico Internacional en París en 1980. Esto fue fundamental porque permitió una gran discusión y un mejor entendimiento entre los diferentes laboratorios y geólogos que estaban trabajando en los diferentes sectores de los Andes. Realmente los resultados fueron muy halagüeños y fueron publicados en un número especial, un gordo número de Earth Science Review, que presenta un estado de conocimiento de la geocronología, que realmente fue un cambio antes y después de ese libro. Hay que recordar también que en ese programa final, Evolución Magmática de los Andes, realizado en 1985, se pudo constatar por primera vez los progresos realizados. Esos progresos se pueden resumir casi que en más de 2.000 dataciones realizados en 10 años de actividad dentro del proyecto, que realmente cambiaron la percepción de cómo eran los procesos magmáticos en los Andes. Veamos algunos de sus resultados. Si empezamos de norte a sur, un aporte fundamental fue los trabajos realizados por Jorge Restrepo y Jean-François Toussaint, dos profesores colombianos que
a partir de las nuevas edades, contribuyeron a identificar diferentes terrenos alóctonos y los tiempos de acreción hacia el continente. Esto marcó un cambio fundamental en la evolución geológica de los Andes septentrionales. A su vez, cuando hablamos de los Andes centrales, tenemos que mencionar que esta fue un área piloto del programa y en ella trabajaron activamente geólogos argentinos y chilenos, y aquí los vemos al doctor Roberto Caminos, Carlos Ingolani, Francisco Hervé y Enrique Linares, que presentaron los primeros resultados en ese trabajo del Earth Science Review de 1982. A través de diferentes transectas en el campo, permitieron reconstruir la evolución en tiempo y espacio de las rocas magmáticas. Eso se puede ver en ese trabajo del Earth Science Review de Caminos y colaboradores de 1982. Además de ello, en los Andes centrales, estas nuevas edades del basamento permitieron identificar la colisión y los tiempos de colisión principalmente de terrenos alóctonos que se habían acrecionado al Gondwana. Y eso lo pueden ver en el trabajo de Ramos et al. 1984, y en ellos trabajaron principalmente Ramos con Cocho Podosis y Susan Kay. En esos trabajos del año 84 se pusieron, digamos, las hipótesis de Cuyania, Chileña, Patagonia y otros terrenos paleozoicos como parte de la formación del basamento de los Andes. Fue unas reuniones de mucha discusión, de mucha polémica, pero que poco a poco permitió a través de los años y a través de las edades obtenidas ir confirmando la presencia de estos terrenos. A su vez, si hablamos de los Andes centrales, no podemos olvidarnos que esos nuevos datos geocronológicos permitieron reconstruir el tiempo de somerización de la zona de Benioff, o sea, los tiempos en los que la zona de Benioff, o la zona de subducción, tenía una geometría cada vez tendiente a la horizontal, que conocemos como la Flat Slab Subduction, donde tenemos un trabajo fundamental, el que realizó Isaacs et al. En 1982, durante el Congreso Latinoamericano de Geología Económica. Esta migración del arco fue estudiada posteriormente con diversos trabajos y que permitieron ver cómo a partir del Mioceno se empezaba ese arco a migrar hacia la zona del antepaís y desde el Mioceno hasta el Cuaternario, llegando básicamente a la provincia de San Luis, el Cerro del Morro, el volcán del Morro, como último momento, última evidencia de actividad magmática asociada a esa shallowing o esa somerización de la zona de subducción que realmente produjo el levantamiento de la Sierra Pampeana. En este trabajo se demostró la sincroneidad entre el levantamiento tectónico de las sierras pampeanas y la migración de ese arco magmático hacia el antepaís. Esos trabajos que se obtuvieron a través del programa 120 permitió que años después, en base a esa gran cantidad de datos, hayamos podido proponer cómo fueron los tiempos de evolución a partir del Mioceno, básicamente a partir de los 20 millones de años, y cómo sucesivamente el magmatismo se iba expandiendo y migrando hacia el antepaís, terminando básicamente en el Plioceno y en los inicios del Cuaternario, en la parte más externa, la parte más oriental, como habíamos mencionado, del volcán del Morro a los 2 millones de años. En la parte sur de los Andes, estas edades absolutas permitieron reconocer la colisión de una dorsal asísmica y la serie de procesos asociados a esa colisión. En ese trabajo participó activamente Jorge Skärmeta y Hansen Meyer, que permitieron ver que la dorsal de Chile había venido migrando de sur hacia el norte y que estaba actualmente en las proximidades de la península de Taitao. Esa migración de la dorsal y las sucesivas colisiones produjeron toda una serie de magmatismo de trasarco, un magmatismo dominantemente basáltico, que fue siguiendo la evolución de esas colisiones de la dorsal asísmica. Todas estas cosas fueron muy novedosas en su momento y permitieron entender la diferencia entre la cordillera patagónica septentrional del Austral, una con un arco magmático activa y otra que tenía mucho mayor altura, mayor levantamiento tectónico y que había estado reflejando la colisión de una dorsal asísmica.
El legado que dejó el proyecto ICP-120 fue muy importante. No solamente que en esos 10 años de proyecto aumentó drásticamente la cantidad de dataciones obtenidas, sino que se produjo una gran cantidad de conocimiento, especialmente interdisciplinario, y con una cooperación internacional excepcional. Ese excelente intercambio, tanto de región entre los hemisferios norte y el sur, permitió realmente un gran avance en el conocimiento. Quizá se podría decir que aún más importante que las dataciones obtenidas es haber creado un network, un sistema de colaboración entre los países andinos que continúa hasta nuestros días. Y en segundo lugar también, la generación de científicos que permitió continuar estas importantes contribuciones en una primera, segunda y tercera generación a partir de ese programa inicial que están trabajando en esos networks todo lo largo de los Andes. Algunos de ellos en las etapas iniciales recibieron entrenamiento en la Universidad de Buenos Aires, otros obtuvieron su máster, su grado de máster en la Universidad de San Pablo, pero todos ellos continúan con el mismo espíritu de colaboración. Me gustaría mostrar algunos ejemplos de cómo la geocronología continúa enriqueciendo el conocimiento y la precisión de lo que ahora sabemos que es el Andean Type Orogenic Model. En los Andes del Norte tenemos esa segunda generación de geocronólogos que trabajan con esos datos geocronológicos, y en especial aquí lo tenemos a Agustín Cardona y a Sersa Dinaco, que están comprometidos a la geocronología y a la isotopía para entender la formación del supercontinente de Gondwana. No nos podemos olvidar del trabajo de Jorge Restrepo con Mauricio Ibáñez Mejía, donde presentan nuevas características, nuevas alternativas de la evolución magmática de los Andes del Norte. Una mención especial merece algunos procesos detectados por primera vez en los Andes, como la delaminación cortical y la remoción del manto litosférico. En ello han tenido un papel protagonista, o sea, protagónico, tanto Beatriz Coira como la doctora Susan Malburg-Hay, a través de sus estudios petrológicos, isotópicos y geoquímicos. Ellas fueron las que propusieron por primera vez este modelo de delaminación de grandes bloques. Si hablamos de nuevos procesos, tenemos que también analizar la migración hacia la trinchera que produjo la delaminación cortical en el sur del Perú. Y menciono el sur del Perú porque es el área tipo donde por primera vez se entendieron los proyectos, los procesos que a partir de los 30 millones de años y llegando hasta los 3, hasta el Plioceno, nos muestran cómo fue la evolución del arco magmático de una posición bien hacia el antepaís a una posición actual a lo largo del arco magmático actual. Para que esto se pudiera producir, hay una combinación de efectos. Primero, tenemos que tener una subducción horizontal. Esa subducción horizontal alcanzó su máximo a los 30 millones de años. Esa subducción horizontal produjo después un steepening, un empinamiento de la losa oceánica, y eso llevó a una delaminación cortical y una remoción del manto litosférico. Ese empinamiento de la zona de Benioff, o sea, el incremento de la inclinación de la zona de Benioff, produjo una migración del arco volcánico hacia el antepaís. Y esa migración hacia el antepaís y el aumento de la inclinación de la zona de Benioff produjo una extensión generalizada a partir de los 30 millones de años, que es una característica casi única que observamos básicamente en la región del sur del Perú, básicamente adelantamos de la deflexión de Abancay hacia el sur. Esto produjo un gran volumen de fusión de rocas, tanto oligocena superiores como miocena inferior, y se conoce esas grandes erupciones riolíticas del mioceno inferior como el rhyolite flare-up, o sea, una gran emisión de lavas riolíticas. Y ahí juega un papel realmente protagónico la doctora Miriam Mamani, que hizo su tesis doctoral en esta zona y que pudo proponer por primera vez cómo era la sucesión de procesos, cómo eran sus características geológicas,
y que llevó al entendimiento de cómo son los procesos superficiales asociados al empinamiento de una placa. Por fin, después de ese trabajo, pudimos entender ese críptico efecto Songo-Sangaban, que era un reseteo termal de edad de potasio-argón alrededor de los 30 millones de años, que durante muchos años había atormentado por falta de entendimiento a los geólogos que trabajaban en el sur del Perú. Ahora sabemos que ese efecto críptico Songo-Sangaban se debe a esa fusión generalizada producto de la delineación cortical, como lo ha propuesto Miriam Mamani. Entre otros procesos también tenemos la migración del magmatismo del arco hacia el antepaís. Y esa migración tiene varios procesos. Hemos hablado que podía producirse por horizontalización de la placa. Pero hay otra serie de procesos, como el de crustal erosion, que también están asociados a esa migración del arco magmático. Y esa crustal erosion que comenzó en el Jurásico y llega hasta el Neógeno, fue discutida y elaborada y presentada por los doctores Chuck Stern de Estados Unidos y el doctor Constantino Podose de Santiago de Chile. Ellos pudieron demostrar cómo era la migración del frente volcánico y que cada episodio estaba asociado a un nuevo pulso de deformación. Los detalles petrológicos, geoquímicos e isotópicos de esta erosión cortical fueron realmente estudiados por primera vez también por la doctora Susan Kay de la Universidad de Cornell. Podemos decir que estos son unos pocos ejemplos de la gran cantidad de datos que se han obtenido y que han permitido un mejor conocimiento de los Andes a través de este proyecto de Magmatic Evolution of the Andes de la Unión Internacional de Ciencias Geológicas y la UNESCO. Pero en adición, o sea, además de las edades absolutas provistas básicamente por el laboratorio Chocron de San Pablo en esta región, hubo también una muy fuerte colaboración con laboratorios de Norteamérica y Europa. Estas investigaciones permitieron realmente establecer un network de científicos trabajando en estos temas, que no son solamente geocronólogos. Entre ellos hay, además de diferentes países de los Andes, hay especialistas en petrología, en tectónica, en geología isotópica, en diferentes disciplinas de la ciencia geológica. Esa colaboración y ese network persiste hoy día mucho después de esos 10 años de proyecto. Un ejemplo de esa extensión en el tiempo se debe a lo que nosotros estamos realizando ahora, estos SAGI, esos South American Symposium de geología isotópica, que comenzaron con las mismas personas que participaron en los proyectos de IGCP 120 y que se pueden ver en la siguiente imagen. Aquí podemos ver a los doctores Varela, Cingolani, Linares, Cordani y Hervé, quienes realmente lanzaron ese programa de South American Symposium on Isotope Geology, los SAGI, que muestran en ellos los fundadores de los SAGI, que a través de los años siguen participando activamente en la realización de estos importantes simposios que marcaron realmente un cambio, una aceleración en el conocimiento de la geología isotópica de los Andes y de las regiones adyacentes. Esto es básicamente lo que quería decirles y me gustaría recordarles que para mayores detalles sobre los Andes, les recomendamos que vean algunos de estos videos sobre cómo funcionan los Andes o la delaminación cortical, sus efectos tectónicos e importancia meteorogénica. Para verlo, y como siempre digo, para estar actualizados y verlos, los invito a que se suscriban en mi canal de YouTube. Así que, nuevamente, muchas gracias por la atención.